Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un día que ha sido súper intenso. Hemos tenido las dos primeras sesiones de los entrenamientos libres de este Gran Premio de Bahrein, pero es que además ha habido mucha actualidad que va a estar todo detallado en la descripción de este vídeo por si queréis saltar y pasar directamente, sobre todo a una de las noticias más importantes que la habréis podido ver en el titular y en la miniatura, porque va a estar al final del todo. Lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de datos, de algunas gráficas, de ritmos que hemos podido ver en esta sesión de entrenamientos libres, así que eso va a ser lo primero. Más adelante tendremos algunas noticias, declaraciones, sensaciones de los tres pilotos hispanohablantes y luego la noticia sobre todo importante. Lo primero de todo tenemos que hablar acerca de los ritmos que hemos podido ver en estos libres 2 que hemos tenido. Antes de enseñaros desgranados todo, deciros que no tiene por qué ser lo que veamos mañana, porque vemos mucha igualdad. Mucha igualdad entre todos los sentidos, por supuesto, pero esto también nos demuestra que va a ser muy importante el ritmo de clasificación. Porque al haber tanta igualdad en ritmo de carrera va a ser más difícil poder adelantar. Si el piloto de delante es casi igual de rápido que tú, aunque tú seas un pelín más rápido, te es complicado conseguir el adelantamiento. Simplemente quería dejar esto aclarado desde antes. Pero estos son todos los ritmos detallados cortesía de Fórmula.1, que hacen una labor muy buena detallando todo esto y están ya de por sí colocados casi como deberían de ser. Bueno, vamos a ir explicándoos uno por uno. Para empezar, tanto Sainz, Leclerc, todos los pilotos realmente que están aquí han hecho el tiempo en tandas largas con los neumáticos blandos, todos usados de simplemente 3 vueltas, que es vuelta de instalación, la vuelta rápida que ha sido su última vuelta que habrían realizado y ya luego la tanda larga. Esto es importante porque el primer stint va a ser con neumático blando de casi todos los pilotos seguramente, salvo que alguien intente hacer el stint contrario, pero eso tendría que ser lo que veamos. Luego aquí vemos las vueltas, tengamos en cuenta que cuantas más vueltas también puede perjudicarte en cuanto a ritmo, pero bueno, luego también si no tienes demasiada degradación incluso te puede llegar a beneficiar porque una vuelta que hayas hecho mala se puede llegar a compensar. Ante todo esto también indicaros que no tenemos las cargas de combustible, por supuesto, siempre lo sabemos, pero por si acaso os lo recalco, porque bueno, vemos un Russell que empieza con 36.8 mientras Verstappen empieza con 37.0 o el propio Checo Pérez empieza con 35, un segundo más rápido que Verstappen, así que ya ahí vemos una diferencia grande. Pero bueno, estos son los ritmos, sobre todo si nos fijamos en el average, bueno, vamos viendo que están aquí detallados, ¿no? Es este número rojo ya colocado, sería tal que así, con un Verstappen que es el piloto más rápido que tendríamos en pista con un 36.7 por vuelta más o menos de media. Checo tendría una décima más lento, Piastri una décima más lento que Checo, aquí también vemos que esto yo os lo he dicho, que vemos mucha igualdad, yo creo que Red Bull quizá no está tan superior como mucha gente esperaba, tampoco estará tan igualado, creo yo, ¿eh? Ojalá que sí sea así, ojalá que esta película que nos ponen aquí sea lo que veamos mañana. Pero Piastri sería el tercero, luego ya tendríamos a Russell otra décima por detrás, Norris y Leclerc ambos a una décima de Russell, Hamilton que se había mostrado muy fuerte en ritmo a una vuelta estaría a otra décima de Leclerc, Sainz a otra décima y Alonso empatado con Carlos, siendo los dos pilotos más lentos de este grupo. Ante todo esto también comentaros que Fernando Alonso ha tenido un problema, vamos a deciros ahora la vuelta que creo más o menos que es, pero ha tenido un bloqueo, que esto al final es error de Fernando Alonso, por supuesto, pero el bloqueo te perjudica también en la degradación, porque a mí lo que me ha fascinado de este stint de Fernando Alonso es que la degradación es alta con este compuesto y no lo pareció la semana pasada, y es la única vez que hemos visto una degradación alta del Aston Martin. Empieza con 36.8, acaba con 37.8, así que bueno, ya vemos que aquí 37.6, 37.6, 37.5, que realmente ha caído. Mi sensación es que sería justo entre estas dos vueltas, es decir, cuando está haciendo esta vuelta de 37.6 es cuando realizaría el bloqueo y ya luego empeora mucho las vueltas. No saldría perjudicado demasiado en esta vuelta porque os dejo en los comentarios el vídeo donde se puede llegar a ver el bloqueo. No saldría demasiado perjudicado porque no es un bloqueo fuerte que te haga perder mucho tiempo, pero sí que en la degradación se nota. Más allá de ahí, estos son el tiempo que hemos podido ver en el día de hoy. Veremos si es lo que acaba siendo, que ojalá veamos esta igualdad en la carrera. Comentaros también que los Alpine
desastre total, con 38.1 y 38.0 de ritmos de carrera, que sería casi un segundo, bueno, un segundo más lento que este grupo de aquí. Luego aquí también tenemos clasificación, lo que habría sido la vuelta perfecta de todos los pilotos y juntas sectores, que sería Sainz el más rápido, seguido por Leclerc a 3 décimas. Bueno, luego tenemos Hamilton ha sido el más rápido, perdonad, que ha sido también quien ha liderado, por supuesto. Vemos a Russell, que se queda también cerca, Alonso sería el tercero. Bueno, al final esto es lo que hemos estado viendo, desde luego que no tiene por qué ser así y Red Bull debería demostrar algo más sin lugar a dudas en el día de mañana. Antes de explicaros algunas de las noticias que tenemos, también comentaros, queremos enseñaros el gráfico de las mejoras de año a año que ha habido en este circuito de Bahrein, por lo visto en los test que hemos tenido. Vemos que mejoran todos los equipos, hay algunos que no demasiado, como es Red Bull, como es Aston Martin, que simplemente entre comillas, mejoran dos décimas. Haas mejora casi medio segundo, Ferrari 6 décimas. Ferrari se mostró fuerte tanto en libres como en ritmo a una vuelta el año pasado en Bahrein, donde tuvieron el problema fue en ritmo de carrera. McLaren, que mejoraría mucho, esto fue uno de los peores fines de semana de McLaren y habrían mejorado hasta 8 décimas. Williams asciende hasta el segundo, pero sí que es verdad que Williams mejoró mucho también a lo largo de la temporada, y Mercedes también es el equipo que más ha mejorado. También de deciros que yo hoy, el viernes de Mercedes, me ha sorprendido. Mercedes el año pasado, también quizá por el propio monoplaza, les costaba muchísimo. Salían de casi todos los viernes con malas sensaciones y necesitando mucho trabajo durante esa noche de simulador para encontrar la configuración. Así que con esto deciros que, bueno, no realmente su mejora está más al estilo de Ferrari, McLaren más o menos, han mejorado mucho, pero yo creo que tiene más que ver con esto. Si lo comparamos con mañana, seguramente no habría tanta mejora. Y luego el único equipo que empeora, lo estamos viendo aquí, el equipo Alpine, no aparece en este gráfico Vicar, que también os digo que ha mejorado bastante, y el único equipo que empeora pues es el equipo que desde luego estamos viendo que han empeorado bastante en este año. Y ya lo último a comentaros con respecto a, quiero enseñaros la gráfica de uno de los puntos débiles que tenía el Aston Martin, que ahora mismo está igualado con Red Bull, que es en términos de eficiencia del DRS. El año pasado se empezó con una eficiencia bestial del Red Bull y todos los equipos trataron de intentar igualarlo, sobre todo Aston Martin, que era el otro lado. Aston Martin estaba donde hoy está Alpine, que era el peor equipo en esa eficiencia aerodinámica. Abrían el DRS y había por supuesto efecto, pero no llegaban ni a los talones de Red Bull. Ahora en este punto estarían igualados, además en velocidad punta no están débiles, así que ahí vemos que incluso vemos que el kilómetro sin DRS sería uno menos que el Williams, pero con DRS pues asciende a estar igualados, y sería la tercera mejor velocidad punta, solo por detrás de Red Bull y de Haas, que se han centrado mucho en esa velocidad punta. Luego el resto de equipos no están demasiado desestabilizados, que eso está bien, pero que recalcaros que esto es algo que Aston Martin se centró mucho el año pasado y habrían logrado mejorar, ya viéndolo con tiempos de libres 2, porque en los test también se llegó a apreciar, pero bueno, ahora lo veríamos en esta sesión ya de test de entrenamientos libres. Comentaros también, esto ha sido confirmado por Sam Collins, que Honda no ha permitido en el día de hoy utilizar al equipo Red Bull el mejor motor posible. A esto nos referimos al mapa motor. Hay equipos que ya han avanzado un poco en esto. Por ejemplo, Mercedes era el equipo que más tapado iba durante los test de pretemporada y hemos visto que hoy han ido mucho más fuerte. Ningún equipo ha puesto sus motores al máximo, por supuesto, durante los entrenamientos libres, pero al parecer Red Bull iría con unos mapas motor muy similares a los de los test de pretemporada, es decir, muy capados, y en cuanto a velocidad punta, en cuanto a potencia del motor, todavía habría mucho por desbloquear de cara a mañana en la clasificación, que es sobre todo cuando ya van a explotar, por así decirlo, cuando ya van a poner todos los mapas de motor. Ahí nadie ya se puede ocultar, no tiene por qué ser el mismo ritmo de clasificación que el de carrera, eso lo sabemos, pero ahí es cuando sobre todo Red Bull quiere enseñarlo ya todo y poner toda la carne en el asador, por supuesto, el mapa motor ya al máximo, y ahí es cuando veremos esa potencia ya del Honda y deberían de mejorar inevitablemente. Más allá de ahí, bueno, pues vamos a pasar a las palabras de los tres pilotos hispanohablantes, dando comienzo por Fernando Alonso.
Alonso, el piloto asturiano que se ha mostrado contento con los resultados que han tenido hoy, sorprendido por los resultados, contento con los rendimientos y sorprendido con los resultados porque no se esperaba estar en esa tercera posición. Todavía indica que aún así falta por ver en igualdad total de condiciones, porque puede ser que algún equipo se haya ocultado, haya puesto más combustible, sobre todo creo que en este sentido se refiere a Red Bull, por supuesto, que es lo que os llevamos diciendo desde el resumen de los Libres 2. Pero que en sí, contento con el rendimiento, contento con el monoplaza, cree que han progresado, por supuesto, pero que todavía incluso les falta en la puesta a punto. Os hemos comentado, Fernando Alonso en su tanda larga ha tenido un problema, ha tenido un error y ha bloqueado los neumáticos, algo que le ha perjudicado para la tanda larga que os hemos comentado. Alonso ya previamente había probado otra configuración y no le había gustado y la ha vuelto a cambiar, que ha sido cuando ya estaba más cómodo con ella, pero ha sido con la que ha hecho su última vuelta, la vuelta más rápida, y aquel error. Todavía se puede perfeccionar el balance de la MR24 del piloto asturiano, así que eso es a lo que se refiere de que ellos incluso todavía tienen algo más que mostrarse, pero sobre todo lo importante es que se ha llegado a sorprender de su propio ritmo porque no se esperaba estar en esa tercera posición. Las palabras del asturiano han sido las siguientes: las sensaciones han sido buenas, pero obviamente no sabemos lo que hacen los demás, solo hemos hecho nuestro programa. Creo que hemos aprendido un poco del coche, con algunos cambios en la puesta a punto, estamos bastante contentos con la respuesta, así que veremos mañana cuando pongamos todo junto en la clasificación. Es difícil de leer ahora mismo, pero estoy un poco sorprendido de que estemos un poco arriba en los tiempos, aunque esto puede cambiar drásticamente con las cargas de combustible diferentes a todos los demás, y así que tengo que mantener la calma. También comentaros ya al respecto sobre las palabras que ha dicho Carlos Sainz, que sobre todo ha recordado ahora, viendo el buen rendimiento que ha tenido Mercedes, la igualdad que va a haber este año. Ya sabemos que salimos de los test de pretemporada con muchas personas indicando que Ferrari va a ser la clara segunda fuerza que iba a haber, que yo no lo he negado, por supuesto que no, pero yo siempre os dije que Mercedes, veamos cuando ya pusieran toda la carne al asador, porque si había un equipo que se sabe ocultar en los test y sacar bien los datos, quiero decir, pero ocultarse para el público, es Mercedes. Así que yo os lo decía, y Carlos Sainz efectivamente habla acerca de esto. Más allá de ahí también ha hablado un poco de su día, eso lo comenta primero, dice que ha sido un día complicado por el viento. Ferrari era uno de los equipos que más sufría con el viento el año pasado. Este fin de semana va a ser muy crítico con el viento porque va a haber muchos cambios y durante los días también va a cambiar, así que veremos cómo esto le puede afectar a la escudería. In the car for 2024, how are you feeling about your preparations today? I felt good. It felt quite tricky out there because it was the windiest day that we've had in Bahrain so far. So the car in FP1 and FP2 was, with the wind, a bit trickier to drive than in the tests. And yeah, then we've seen a lot of teams being very competitive. Very tight field out there today again, so looks like should be an interesting weekend. Yeah, what do you make of the likes of Mercedes, their strong starts? It just shows that you can never look into testing, no? Because people tend to always not show all their cards, and it's clear that Mercedes are going to be in the fight, and Red Bull in the long run they were a lot quicker than in the short run. So I expect them to be, also stronger tomorrow and Sunday. And what's on your checklist tonight? Work with the engineers and coming back in stronger form for qualifying? Well, first of all, we need to have a look at the brakes. We've had a lot of problems today, issues with the brakes material and with the brake consistency, which is something that hasn't happened all testing, but for some reason today FP1 and FP2 were compromised by this. And second, just try to fine-tune the balance, especially for the long run, where we seem to be a bit on the more aggressive side of the tires, and we need to put together a better long-run package. Por otro lado, Sergio Pérez ha vuelto a incidir en el hecho de que va a haber más igualdad de lo que mucha gente cree. Desde los test de pretemporada ha habido muchas personas indicando que incluso iban a tener un segundo de ventaja, mientras que Checo desde el primer día que se subió al coche dijo que iba a haber más igualdad de la que muchas personas creían. Efectivamente eso lo repite en el día de hoy, después de que haya quedado décimo, su compañero de equipo sexto. Sabemos que hay mucho más en ese Red Bull y el ritmo de carrera ya se ha visto que efectivamente es mucho mejor que el de los demás, pero lo que dice Checo es que este año vamos a tener mucha igualdad y va a haber mucha más cercanía entre los equipos de lo que lo había el año pasado. Your first day in the car, how was it for you out there today? Really as expected, with Sergio, your first day in the car, how was it for you out there today? really as expected, with Bahrain is quite difficult, P1 to P2, just learning
the track for qualifying and into the race weekend, I think will be key for us. And yeah, and interesting. I think we got plenty. We explored the car quite a lot. You know, we didn't have the chance to do it in testing, so we are exploring it now with the mechanical balance here and there. So generally speaking, yeah, has been good. What's on your checklist for tonight? Things that you want to get on top of for qualifying tomorrow? The good thing is that whatever we do in performance runs seems to help the long run. So I think we just have one aim, which is to make a more balanced car, and I think that will be better for the race and for the qualifying. And what did you make of the pace of your rivals today? Strong start for Mercedes, 1 and 2 in FP2. How much are you looking into that? We knew, you know, we had a lot of people talking that we were a second ahead and stuff like that. I was just laughing at them because I knew that things are a lot closer and they are looking very competitive, and it's going to be a very tight battle tomorrow. Además, como última cosa a comentaros antes de ya pasar al último tema que tenemos que tratar, indicaros que Mercedes ha ido en el día de hoy muy bajos en altura. Los dos pilotos iban rozando muchísimo el suelo, levantando muchísimas chispas, que eso sí que es normal en el día de hoy, pero más extremo en el caso del equipo Mercedes, y sobre todo en el caso de Russell ha llegado incluso a haber fuego en determinados momentos que la realización lo ha llegado a mostrar. Esto quiero decir que es muy probable que Mercedes necesite elevar un poco la altura de su W15. Es posible que hoy hayan ido un poco más bajos de lo que deberían, porque luego puede repercutir incluso en una sanción. El propio Hamilton, acabó descalificado en Estados Unidos por ir más bajo de lo permitido. Así que es posible que Mercedes necesite levantar un poco el suelo, y si eso acaba ocurriendo, si tienen que levantar la altura, perderían algo de rendimiento. 1 milímetro se nota muchísimo, así que veremos con estos cambios si acaban necesitando hacerlo, pero ya poniendo los motores al máximo, dónde está Mercedes mañana. Pero eso es algo que se ha visto hoy y es algo que podrían necesitar mañana cambiar. Ahora sí, vamos a pasar ya a estas informaciones. Vamos a tratarlo con cautela. Horner sabemos que fue declarado absuelto por parte de la investigación que estaba teniendo Red Bull, pero hoy, según varios periodistas muy reputados, así que esto primero que os vamos a contar es así, ha ocurrido, es que se ha enviado un correo electrónico a varios periodistas acreditados por parte de la FIA, a algunos, o por no decir casi todos, los directores técnicos de los equipos de Fórmula 1 y a personal de la Fórmula 1, a Stefano Domenicali, entre otros. Se le habrían enviado un documento de Google Drive, una carpeta donde están todas las pruebas sobre el caso Horner. Esto es así, esto se ha enviado. Ahora bien, ¿son de verdad estas pruebas? Lo que están diciendo, lo que yo estoy escuchando, por supuesto yo no tengo acceso a ese Google Drive y no os puedo decir si son verdad, si no son verdad. Lo que está diciendo mucha gente es muy difícil evaluar si son pruebas de verdad, si son realidad, si son de verdad lo que ocurrió, pero que parecen falsas. Estamos en un mundo con inteligencias artificiales, estamos en un mundo donde es muy fácil hacer algo falso y dicen que parece falso. ¿Es falso? Tampoco te estoy diciendo que lo sea, yo te estoy diciendo lo que están transmitiendo. Lo que ha dicho, por ejemplo, periodistas como Joe Sauer es que ahora mismo solo se conoce una mitad y que cuando se conozca la otra mitad estallaría la Fórmula 1. Veremos cómo avanza todo esto, pero que haya habido filtraciones sobre esto, si es que las ha habido, o intento de filtración y siendo falso, desde luego que demuestra la magnitud que tiene este caso. Christian Horner, por su parte, se ha pronunciado, sobre todo en este caso, el jefe del equipo Red Bull ha insistido en el hecho de que él es inocente. Ha querido no darle mucha importancia, sobre todo, y recordar que la investigación que ha realizado el propio equipo Red Bull resultó por darle inocente. Reitera en eso y reitera en el que, por su parte, él ha colaborado siempre que ha sido necesario con todo lo que le han pedido para dicha investigación, así que él no quiere darle bola a estas supuestas filtraciones. Y estas filtraciones llegan también en el mismo día en el que tanto Toto Wolff como Zak Brown han criticado muy duramente a Christian Horner, pero ya no solo a Horner, que bueno, sí, está ahí la crítica, pero sobre todo han criticado el hecho de la falta de claridad.
Por mucho que sea inocente, no lo niegan, no lo quitan, no dicen que no sea inocente, falta de claridad, sobre todo ambos, indicando que en el comunicado que ha emitido Red Bull falta mucha información, que eso sí que yo estoy de acuerdo, porque yo ya os decía cuando siempre os hablábamos de ese tema, que deseaba que llegase ya el momento en el que se emitiese la resolución final y Red Bull comunicase lo que había ocurrido, tanto si salía culpable como si no Christian Horner, y no fue así. Lo que ha dicho Toto Wolff y Zak Brown es lo siguiente. Por parte de Toto, acabo de leer la declaración que era bastante básica. Mi opinión personal es que no podemos mirar detrás de la cortina. Al fin y al cabo, hay una señora en una organización que ha hablado con recursos humanos y ha dicho que había un problema y que se ha investigado. Y ayer el deporte recibió el mensaje, no pasa nada, lo hemos mirado. Creo que con la aspiración como deporte global en temas tan críticos necesita más transparencia. Y me pregunto cuál es la posición del deporte. Somos rivales, somos un equipo y podemos tener nuestras opiniones personales o no, pero se trata más bien de una reacción o acción general que, como deporte, debemos evaluar qué está bien en esa situación y qué está mal. Coincido en que ha faltado claridad. Quizá entiendo durante la investigación que no, sí que durante la emisión del veredicto quizá debería de haber habido algo más de transparencia. Es entendible quizá que Red Bull prefiera que todo esto se quede dentro, pero creo que sí que en algo tan serio deberían de haberlo contado. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con Toto Wolff, que aunque aún así también lo decimos, que por supuesto arremeten en esto, pues porque puedes perjudicar a un equipo más allá de ahí. Y Zak Brown también ha criticado diciendo lo siguiente: he leído ese comunicado, creo que por lo que he visto, sigue habiendo muchos rumores, especulaciones y preguntas. Esto antes de que se emitiese dicha filtración anónima que ha habido. Pero bueno, creo que el organismo sancionador tiene una responsabilidad y autoridad con nuestro deporte, con nuestros fans y creo que con todos nosotros en Fórmula 1. Creo que necesitan ver y asegurar que las cosas han sido totalmente transparentes. Esta es la crítica que ha habido, esa es la información que tenemos en el día de hoy. Lo que ha dicho también Christian Horner, bueno, yo os lo he contado y ya veremos si esto avanza mañana, si tenemos más noticias, si tenemos más avances, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete. Mañana tenemos un día súper intenso con la primera clasificación de la temporada. Así que yo que tú no me perdería nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.